parte del sistema religioso es no darte tiempo. Si vos querés hacer un sistema religioso exitoso, deberías hacer esto. No darles tiempo a las personas a que piensen. Entonces, le empezás a agregar actividades, activismo. Y ese activismo lo vas a llamar servicio, ¿verdad? Porque tanto tiempo habíamos sido entrenados con que si querés ser iglesia, sí, no tiene que ver con el templo, pero tenés que venir al templo para poder ser iglesia. Estaba precisamente hablando esta semana con algunas personas porque les estaba haciendo como una encuesta. Porque dije, voy a entrevistar a alguien que no va a la iglesia, o sea, que expone esta idea y bueno, tú sabes que esto para la mayoría de cristianos es como, ¿qué? ¿Cómo así un cristiano que no va a la iglesia? Y yo les preguntaba como, ¿qué le preguntarían? Porque precisamente así estaba preparando más o menos el episodio. Y una de las cosas que me preguntaron es cómo manejas el tema de la autoridad. Todo este tema de cómo se maneja el tema de la autoridad espiritual, ¿no? ¿Quién dirige? Si es que alguien dirige, o sea, ¿a quién le rinde cuentas? Fue algo que me dijeron. Y te quería preguntar precisamente por eso, ¿cómo manejas ese tema? Seguramente te lo han cuestionado. Si ha habido de pronto en estas personas que tú nombras de tu congregación, alguien que a lo mejor cuestiona este tipo de cosas como de, bueno, ¿quién es la autoridad aquí? O preguntan quién es el líder y todas estas palabras, el pastor, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva y cómo manejas este tema en lo que tú haces y practicas? Bien, lo primero que sí quisiera añadir es que esto que yo te estoy compartiendo, esta vivencia que yo te estoy compartiendo, no necesariamente es para alguien que quiere salir de la institución religiosa. Yo de hecho, lo que pasa es que a uno se lo estigmatiza mucho, sobre todo cuando escuchan que vos no vas a un templo o no te congregás en un servicio domingo, es como que, este es un rebelde, no lo escuchemos. Pero realmente mi ánimo es que sea que estés en una institución religiosa o que estés queriendo salir de una institución religiosa, que vivas esto, que te juntes con los hermanos en la semana, que caminen juntos, que practiquen la coinonía, que se inviten a merendar, que lleven las cargas de unos a otros. Es decir, esto, si bien nosotros, o sea, ¿por qué decidimos salir de la institución religiosa? Decidimos salir porque entendimos que la institución, lejos de ser algo que aporte, termina dificultando y distorsionando, o sea, favorece la distorsión. Pero si aún así querés seguir yendo a una denominación, a un templo y demás, como vos dijiste, es absolutamente respetable. No condeno, de hecho tengo muchos amigos, hermanos y familia de fe viviendo la iglesia en una institución y nos amamos mutuamente y nos juntamos y hasta nos hacemos chistes. Por ejemplo, tengo un hermano que es pastor, con quienes suelo hacer streaming juntos, y él me dice, por este ratito vas a tener cobertura, porque con esta idea de la cobertura espiritual, ¿verdad? Entonces nos hacemos chistes y la gente o sea, dice, che, pero pará, ¿por qué se llevan bien? No deberían llevarse bien. Esto es para todos. Primera quizás aclaración, ¿eh? No es solamente para los que quieren salir del sistema, sino si estás en el sistema, tenés que vivir esto igual. Es una responsabilidad de ser iglesia. Pero más allá de eso, ¿cómo vivimos la autoridad? Creo que era la otra pregunta. Mira, es muy sencillo. Para nosotros, los dones, los ministerios, todas estas cuestiones que están enumeradas en el Nuevo Testamento son funciones para la edificación de la iglesia, ¿verdad? Es decir, nosotros, porque mucha gente nos señala, estos son rebeldes, no deben creer en los pastores. Creemos en los pastores, creemos en las funciones de liderazgo que están escritas en la Biblia, creemos que son importantes, que son necesarias y que deben vivirse. Lo que nosotros no creemos es que sean jerárquicas. Y esto es rompedor, porque te vuelvo a llevar al pasaje donde Jesús le dijo, los reyes se enseñorean de las naciones, mas no va a ser así entre ustedes. El tema es que humanamente no conocemos ningún tipo de liderazgo o de autoridad que no sea jerárquico, porque humanamente son jerarquías, o sea, todas las instituciones son jerárquicas. Bueno, ¿por qué la iglesia no es como cualquier otra institución? No es, de hecho, una institución humana. Porque el sistema, la única jerarquía bien marcada que tenemos
es la jerarquía de Cristo y la Iglesia, donde esto no es simbólico. Cristo como cabeza de la Iglesia, Cristo con la jefatura de la Iglesia, Cristo como el pastor de la Iglesia, Cristo como el sumo sacerdote dentro de un pueblo de sacerdotes, no es una metáfora, es algo absolutamente real. Y si decimos que es real, esto se tiene que plasmar. Entonces, ¿cuáles son las funciones de liderazgo o las funciones de autoridad, como bien señalaste, si no son jerárquicas? Y acá es donde nosotros hacemos la siguiente definición. Cualquier don o ministerio son funcionales, no son posicionales. Es decir, no te posicionan sobre otras personas, sí te posicionan en una responsabilidad y en una función. Por ejemplo, te voy a hacer un ejemplo que me dijeron a mí cuando yo conté que vivía en la iglesia así. Esto me lo dijo un pastor. Y me dijo lo siguiente. ¿Cómo organizan ustedes si quieren hacer una campaña evangelística? ¿Quién toma la decisión si se hace o no se hace una campaña evangelística? A lo cual mi respuesta a ese pastor fue, ¿por qué alguien debería decidir que no se evangelice? Que es realmente la verdadera pregunta. O sea, sería extraño que no se haga un evento evangelístico. Otra pregunta que me hicieron, bueno, pero si hay que tomar alguna decisión, no sé, de tipo funcional, y dije, ¿cuál? ¿De qué color pintamos el templo? No tenemos templo para pintar. ¿Qué otra decisión tenemos que tomar? Entonces, claro, de repente este pastor se quedaba como, claro, o sea, si yo estuviese ahí, ¿qué decisión tomaría? Entonces yo le hice el siguiente ejemplo. Cuando la Biblia habla acerca de las funciones pastorales, como por ejemplo la carta de Tito y de Timoteo, y describe los famosos requisitos para ser pastor, ¿verdad? Marido de una sola mujer, no dado al vino, que pueda refutar con la sana doctrina, los hijos en sujeción, todos estos requisitos, ¿verdad? Eh, yo le hice la siguiente pregunta a este pastor. Le dije, ¿acaso esos requisitos no están describiendo a un hermano maduro en la fe? Y no solamente eso, ¿acaso no todos deberíamos aspirar a cumplir con todos esos requisitos? Entonces yo le dije, lo que quizás deberíamos empezar a entender es que la función de dirigir o de liderar en la iglesia tiene que ver con madurez espiritual y con testimonio. Es decir, personas que dentro de nuestra congregación son por testimonio un ejemplo y un modelo a seguir, y como dice Pedro en otra parte, digno de doble honra. ¿En qué sentido? Che, cuando esa persona habla, escuchala, porque su vida y su testimonio está demostrando que es una persona madura en la fe. Si no, fíjate cómo vive la familia, si no, fíjate cómo puede refutar con conocimiento. Entonces, cuando empezamos a entender que los dones y los ministerios son funcionales y no posicionales, de repente, entendemos por qué el papado y el magisterio católico no tienen ningún tipo de sentido. Y la pregunta es, ¿por qué los protestantes hemos hecho en nuestras denominaciones cada uno su propio magisterio? ¿Verdad? Yo una vez se lo pregunté a un hermano. Me dice, no, porque vos te tenés que sujetar a un pastor. Y le pregunté, ¿y el pastor a quién se sujeta? Bueno, el pastor se sujeta al consejo de pastores. Ok, ¿y el consejo de pastores a quién se sujeta? Y se sujetan entre sí. Entonces yo dije, ¿y acaso no todos deberíamos practicar la sujeción de unos a otros? ¿No es bíblico esto? Eh, ¿Qué pasa? Cuando vos pones los dones de autoridad o de liderazgo posicionalmente, haces un papado en una congregación, haces literalmente un papado, un magisterio, una curia, y replicas el modelo católico. Ahora, cuando empezamos a entender que los dones y ministerios son funcionales y que tienen que ver con carácter y madurez y testimonio, y no con una posición, no con un cargo, de repente es más orgánico y empieza a tener más sentido por qué no deberíamos tener papas dentro de nuestras denominaciones. ¿Cuál es el comentario más hater o de pronto cuál es el contraargumento que más te ha llamado la atención de todo lo que te han podido decir o todo lo que te han podido escribir? Obviamente contraargumentando pues la idea que tú tienes y la perspectiva que tú tienes de hacer iglesia. ¿Qué es lo más interesante? Puede ser algo interesante que más te llamó la atención o que tú digas, uy, sí, me puso a pensar. Hay dos muy recurrentes, que uno te lo menciono solamente por recurrente y el otro te lo menciono porque realmente me ha hecho pensar. Eh, Voy por el primero, el que es súper recurrente, que para mí es una pregunta de hecho súper genuina y por eso yo cada vez que me lo preguntan me tomo el tiempo de tratar de respondérselo a cualquiera que me lo dice. ¿Qué van a hacer cuando sean muchos? ¿Qué van a hacer cuando haya más gente?
Esa es una pregunta que me la hacen muchísimo. Si ustedes se congregan en casas, cuando venga más gente, cuando se convierta más gente, cuando se han añadido más personas al cuerpo, ¿cómo van a hacer? Y todos me dicen, cuando sean muchos, van a tener que alquilar un salón, van a tener que seleccionar un grupo de obreros, como se llama, oficiales, que sean los que hablen y tengan el micrófono y el resto van a ser los que escuchan. Bueno, yo lo que le respondo a estos hermanos, que yo entiendo por qué me lo dicen, porque sencillamente no han conocido otra cosa que cuando son muchos van y alquilan un edificio y los meten todo dentro de un edificio y hacen un púlpito, una tarisma, y un grupo más reducido son los que están arriba de esa tarisma y son los escuchados. Nosotros practicamos lo que llamamos, de alguna manera hemos denominado la expansión. Que la expansión no es más que cuando somos muchos nos separamos en más grupos. Porque como nosotros nos congregamos principalmente en casas, digo en casas porque ni siquiera son casas, a veces son parques, a veces son clubes, pero principalmente, y como casi todo el mundo tiene una casa, alquilada o propia, pero tiene una casa, es como que nunca faltan lugares de reunión. Hay algunos que son más grandes, algunos más chicos, más cómodos, más menos cómodos, pero hay muchos lugares de reunión. Entonces, si hay algo que no falta, es lugar donde la gente se puede reunir. Y cuando somos muchos, simplemente lo que hacemos es nos separamos en diferentes grupos y cada grupo practica exactamente lo mismo. Y cada grupo, cuando son muchos, se separan en más casas. Y acá viene la otra pregunta que me hacen y es, ¿y cómo se controla que lo estén viviendo bien? Y esta pregunta es genial, porque, y yo les repregunto lo siguiente, ¿y cómo se controla que en todas las instituciones religiosas, todas las instituciones la estén viviendo bien? ¿O acaso no hemos escuchado decir cosas que realmente llaman la atención desde un púlpito? ¿No hay denominaciones que tienen doctrinas súper extrañas? ¿Se puede controlar? Lo cierto es que no se puede controlar ni en una institución religiosa, ni viviéndola en casas. No hay que controlarlo, de hecho. No hay que controlarlo. Bueno, esa es una de los argumentos que me han señalado muchísimo, que van a ser cuando sean muchos. La segunda que me suelen comentar mucho es, seguramente sos una persona lastimada por la iglesia, por eso es que no te querés congregar, no te querés congregar. Esa es la más recurrente, la más, la más. Es un Y esta clásico. es la que sí me hace pensar. Ese que es clásico, pero esta sí me hace pensar, ¿eh? Me hace pensar muchísimo. Porque lo cierto es que sí, soy una persona que ha sido lastimada no por la iglesia, porque ya te digo que yo dejé de llamar iglesia lo que no es iglesia, sino que he sido lastimado por la religión armada. He sido lastimado en diferentes aspectos. Y otra cosa importante, y yo mismo he lastimado a otros desde mi rol cuando yo pertenecía también a la institución religiosa. Entonces, en parte es una media verdad que el haber sido lastimado y defraudado por un sistema me ha llevado también a permitirme hacer preguntas. Pero acá viene la parte donde he visto a Dios en medio de todo esto. El Espíritu Santo ha convertido esas lastimaduras, ese desencanto, ese desengaño que he tenido con el sistema religioso, lo ha convertido en una experiencia para que yo pueda empezar a entender realmente qué es la iglesia. Y no solamente eso, si yo realmente tuviese un encono, una bronca, un enojo con la institución, yo no me juntaría con nadie que viva la iglesia en la institución religiosa. Y lejos de eso, las personas que me conocen o mis streaming lo pueden ver, me vivo relacionando con hermanos que están adentro de una institución, que son pastores, que son líderes, y algunos que son de hecho pastores de denominaciones que la verdad que no me caen para nada bien. Sin embargo, si hay algo que ha hecho el Espíritu Santo es que me lleva todo el tiempo a tender puentes. A decir, bueno, mira, Juan, vos te congregás de esta manera, te respeto, hermano, te respeto, te entiendo, hasta me pongo tus zapatos y trato de entender por qué elegís congregarte así, y te tiendo un puente para que tengamos comunión igual, ya sea más profunda o más lejana, pero que tengamos comunión igual, porque entendí que la oración de Jesús en Juan 17, cuando dice que seamos uno y que el mundo nos va a conocer por cómo nos amamos, acá no habla ni de institución, ni de doctrina, ni de denominación, ni de nada. Habla de
qué tan capaces somos de amarnos mutuamente a pesar de este tipo de diferencias. No, excelente, excelente. Te decía ahorita también que era un clásico porque a mí también me lo han dicho un montón. De repente uno empieza a exponer ciertas cosas acerca de la iglesia. Yo hicimos un episodio ahí que sonó mucho acerca del ministerio de alabanza y el worship y demás. Y el comentario más recurrente, nada, es que a este no lo dejaron tocar, no lo dejaron subir a un grupo de alabanza y está herido y lastimado. Y yo decía, o sea, Claro, sí, típico, pero típico. no, y hay mucha verdad en lo que tú dices, porque claro que este tipo de espacios y este tipo de... Las mismas dudas que uno tiene también salen a veces de heridas y salen de esas Ujú. experiencias negativas que uno ha tenido, ¿no? Pero pues de eso se trata, porque de todo eso, como tú lo decías, el Espíritu Santo lo convierte en algo bueno y algo mucho mejor. Entonces me pareció muy, muy chévere tu respuesta. Y la segunda pregunta que te iba a hacer es, y esto va un poco más relacionado también con tu vivencia o con tu manera de verlo, es ¿cuál es el mito o cuál es la distorsión que tú has encontrado que es más peligrosa para los cristianos? Obviamente aquí hemos hablado un montón de cosas muy relacionadas con el tema de la iglesia, pero ¿cuál es esa creencia que tú dices que, o tú ves que está arraigada en los cristianos, en la mayoría de cristianos hoy en día, y que es la más peligrosa para precisamente desarrollar esa fe genuina y esa esencia que es finalmente lo que todos estamos buscando de una relación real con Dios? Bueno, es una excelente pregunta esta que estás haciendo, que ahora entiendo por qué la guardaste para el final. Mira, se me ocurren muchas, pero yo una de las que a mí me afectó mucho en lo personal, una de las grandes que me afectó mucho es esta idea de que para ser iglesia, digamos, tenés que, a ver, voy a reformular, tener que, para vivir la iglesia, tenés que encajar con ciertos estándares. Y esa a mí me hizo bolsa, no sé cómo se dirá en Colombia, pero cuando digo que o sea, me hizo muy mal, muy mal. Sí, Yo sí. siempre cuento lo mismo. Yo iba a la... O sea, por ahí yo tenía a mi pareja, mi novia, y estaba discutiendo muy mal. Íbamos caminando hacia el templo, ¿verdad? Íbamos caminando hacia el templo y estábamos discutiendo muy mal, mal, ¿eh? A veces nos insultábamos, nos decíamos cosas que no eran para nada buenas, pero cuando llegábamos a la puerta del templo, era, bueno, después seguimos. Sonrisa, entrar, modo worship. Aparte yo era músico en la iglesia, o sea, no podía ir con la mala onda esa, porque te iban a decir que va a transmitir después, ¿no? Y era tener que ponerme ese disfraz de iglesia para poder encajar. Y esto para mí es una de las cosas más peligrosas, y te explico por qué, y esto lo digo por testimonio propio. Porque justamente otro de los grandes ejemplos que el Señor ha mostrado acerca de lo que es la asamblea del Señor es un hospital, donde justamente si hay un lugar para que nosotros podamos ir con nuestras miserias, con nuestras cargas, con nuestros errores y con nuestras fallas y nuestros pecados, es la iglesia. La iglesia es justamente ese lugar donde el velo está rasgado, no por nuestra pureza, sino por la obra de que sí fue puro y fue santo y fue perfecto. Y esto no como una licencia para pecar, sino como una libertad para presentarnos como pecadores delante del que nunca pecó. Entonces, una de las grandes cosas que ha cambiado mi vida es que hoy por lo menos yo aprendí a practicar la confesión, a practicar el compartir mis cargas y el practicar el llevar las cargas de otros. Cuando lo que viví durante 27 años de evangélico era, che, los pecados las cosas malas las vivís afuera del templo. En el templo no podés vivir eso. Y eso me hizo muy mal y eso ha generado una doble moral en mi vida que me hizo muy mal. Y un teólogo llamado Michael Wells, que escribió libros como Perdidos en el Desierto, Discipulado Celestial, es norteamericano, ya falleció.
Él una vez hizo el siguiente ejemplo y dijo, muchas veces tratamos de vivir a Cristo y tratamos de vivir nuestra fe como si fuese un disfraz que nos ponemos. Por ejemplo, suponte vos, Juan, que sabés que a mí me gustan los conejos y vos vas a decir, yo le quiero caer bien a Johnny, yo quiero agradarle a Johnny, así que me voy a disfrazar de conejo. Y entonces de repente te pones ahí en el streaming, en esta grabación, en este podcast, un traje de conejo, unas orejitas, un peluche, y te pones a saltar como un conejo, ¿verdad? Hacer cosas de conejo, porque querés agradarme a mí. ¿Cuánto tiempo vas a estar saltando con un traje de peluche y simulando ser un conejo? ¿Cuánto lo podés soportar? ¿Acaso cuando yo me vaya, no te vas a sacar el traje, te vas a quedar en musculosa y vas a decir, ay, al fin se fue, no daba más, no podía saltar más? Bueno, este teólogo dijo, muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Nos ponemos un disfraz de cristiano que realmente no lo podemos soportar. Entonces cuando estamos solos, ¿qué decimos? ¡Oh! Me lo quiero sacar, no quiero más esto. Pero bueno, el domingo hay que ir a la iglesia, te lo pones de vuelta, ¿no? Y eso, mi amigo, es algo que a mí me hizo muy mal, eh, y que realmente me dejé de poner ese disfraz cuando realmente conocí a Cristo. Y me di cuenta de que no se trataba de lo que yo pudiese hacer, sino de lo que Él hizo para que yo pueda vivir algo de lo que Él nos prometió que podamos vivir. Mira que ahorita mencionaste algo, y ya esta sí es la final, lo prometo. Ahorita mencionaste algo que Está bien, me quedó espero. sonando también. Y es si te han cuestionado por este tema de cómo se maneja el tema del pecado, ¿no? El libertinaje. De repente, o sea, dentro de toda esta idea de la estructura que tenemos de la iglesia, creemos que una persona que no está yendo a la iglesia de la manera en que la tenemos concebida, es más propensa al pecado, ¿cierto? Es más propensa a vivir su vida como quiere. Y también, perdón, meto otra cosa ahí, y es cómo manejan cuando una persona realmente se abre y se expone, o si tú has visto como que las personas son más abiertas a decirse las cargas, decirse las luchas, decir, mira, estoy lidiando con todo esto, cómo lidian con todo este tema del pecado, que es algo obviamente muy importante para el cristiano. Arranco por la última. Nosotros, de hecho, nos hemos encontrado con muchas personas que han venido, incluso cuestionando ciertos pecados. Siempre pongo este ejemplo. Una vez vino una chica a nuestra congregación que ella planteaba que para ella la fornicación no era un pecado, que eso era una visión religiosa, que la Biblia en realidad no se refería a la fornicación, a tener, digamos, sexo casual antes del matrimonio, por fuera del matrimonio, sino que se refería a otra cosa y tenía sus argumentos Entonces, una de las cosas que hemos aprendido es a poder explicar ciertos argumentos incluso por fuera de la Biblia, aunque respaldados por la Biblia. Por ejemplo, en la fornicación. Como esta persona no nos creía cuando nosotros decíamos, che, mirá que la Biblia dice que la fornicación es pecado. Sí, pero no se refiere a eso. Perfecto, perfecto. Esa persona lo que le pasó una vez es que fornicando digamos, se enlazó con otra persona, acá en Argentina sí se enganchó, se enamoró, digamos, pero la otra persona lo tomó como algo casual. Entonces, me acuerdo que esta chica vino muy con el corazón roto, había quedado muy mal después de esa relación, y nosotros le dijimos, mira, vos podés creer o no en nuestra visión de lo que la Biblia dice acerca de la fornicación, pero mira, la propia vida, la propia experiencia te demuestra que el sexo está hecho para unir. Y que si vos te unís sexualmente con cualquier persona y no vas a enlazarte para compartir una vida con esa persona, te vas a lastimar. Y lo que te acaba de suceder a vos es una comprobación de lo que la Biblia te estaba advirtiendo. Esto a Dios no le agrada porque sencillamente no fue hecho para usarse así. Lo que Dios te está diciendo, yo creé el sexo para ser disfrutado, para ser practicado, pero dentro de compromisos y de relaciones estables delante del Señor. Y esto que vos viviste te sucedió. Entonces, hay algo que hemos aprendido en este último tiempo es eh, a no hacer dogmas de cuestiones que no son necesarios ser dogmas. Por ejemplo,
explicarte cuestiones que quizás la Biblia dice, pero explicártelo con cuestiones de la vida real, con experiencia, con testimonios reales. Porque muchas veces vos decís, no, vos no te podés poner, vos no podés tener relaciones antes del matrimonio porque sí, porque es pecado. Fin, que te baste eso. Cuando tenemos un montón de recursos y podemos ser un poquito más empáticos, donde estamos en una sociedad que hipersexualiza todo, podemos entender a un adolescente, a un joven con pasiones juveniles y decir, che, mirá, la Biblia te dice que no, pero yo te voy a explicar además por qué no te conviene hacer esto. ¿Qué es lo que te va a suceder si vos lo practicás esto? Y si lo practicaste, ¿qué podemos hacer para sanarlo? Entonces, realmente creo que cuando uno se baja de la locomotora del programa de cultos y empezás a practicar, ya sea que vayas o no a una institución religiosa, a practicar, profundizar en relaciones con las personas, con los 4 o 5 que te rodeen en el templo o en una casa, tenés tiempo para profundizar así, tenés tiempo para no solamente decir esto pecado porque sí, sino que tenés tiempo para compartir experiencia, compartirle tu testimonio, cómo lo viviste vos, por qué a vos te hizo mal. Siempre digo este ejemplo, todos los líderes de jóvenes son personas que lucharon con la pornografía en el pasado. No hay uno que te diga, ayer miré pornografía y me hizo mal. Todos, no, yo cuando era joven miraba pornografía. Quizás empezamos a necesitar a decir, che, yo estoy en Instagram y cuando me aparece una chica con poca ropa me freno. Me freno porque mi impulso natural me lleva a frenarme. Pero ¿qué hago? ¿Qué hago con eso? Aprieto los tres puntitos y pongo no me interesa, para que me lo deje de sugerir. Ejemplos prácticos de por qué esas cosas no nos convienen, ¿verdad? Eh, y ahora recordame cuál era la otra pregunta, porque te respondí que hacemos con una persona se abre, pero ¿cuál era la otra que me habías hecho? No sé si te acordás. Sí, si te han cuestionado el tema de el libertinaje o el tema de al estar fuera de la iglesia, entonces es igual a estoy viviendo una vida de pecado. Sí, 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 me lo cuestionan mucho. Un comentario muy recurrente que me dejan en los comentarios de mis videos es que todo bien con cómo vivís la iglesia, pero te tenés que congregar. Y yo les pongo abajo, pero yo sí me congrego, no es que no me congrego, yo me congrego, yo me junto y tengo comunión con los hermanos, yo rindo cuenta a un grupo de personas que caminan conmigo. Lo que pasa que, claro, han la mayoría hemos, y me incluyo, hemos sido moldeados tanto con un esquema jerárquico y coercitivo, donde solamente encontramos orden cuando hay un ojo como el del gran hermano, un ojo que te lo vigila todo, ¿verdad? Y que te dice, ah, ¿por qué no viniste? ¿Te está enfriando, hermano? ¿Eh? ¿Por qué no viniste el domingo? Te estás apartando. Como que hemos aprendido a lidiar con la fe desde este lado, más coercitivo, y quizás hemos perdido esa idea de que podemos practicar la sujeción, que podemos practicar el cuidado, que podemos llevar las cargas, que podemos exhortarnos y ser exhortados, que podemos edificarnos sin necesidad de el ojo que todo lo ve por encima que controle estas cosas, ¿verdad? Eh, entonces sí, me lo han dicho muchísimo, me lo han dicho muchísimo, y cuando me lo dicen, al principio me enojaba, ¿eh? Pero últimamente, gracias a Dios, he aprendido a tener compasión porque yo también lo hice a esa. Yo cuando me enteraba que había alguien que decía que era hijo de Dios, pero que no iba al templo o no iba al culto, al servicio, yo lo miraba raro. Y yo decía, acá hay algo raro, esto es un rebeldón. Yo lo hice eso, yo lo hice, pero porque a las personas simplemente les cuesta creer que se pueda vivir todo lo que la Biblia dice que se vivía de unos a otros, que se pueda vivir el día de hoy sin la vigilancia de un sistema religioso encima. Entonces, sí, me lo han dicho y simplemente lo único que me queda es tomarme el tiempo de explicarle cómo lo vivo y explicarle que esto no es un libertinaje absoluto porque no hay una autoridad jerárquica encima que nos controle, sino todo lo contrario. A veces es más difícil, es más fácil sujetarte a una sola persona que tener que practicar la sujeción de unos a otros. De verdad lo digo, ¿eh? Es más fácil, es mucho más fácil decir, bueno, la cabeza es él. Lo que él diga se tiene que hacer. Fin, listo. ¿Qué problema tenés? Le pregunto a él. ¿Qué hay que hacer? Le preguntamos a él. Pero cuando tenés que practicar la sujeción mutua de unos a otros,
Cuando tenés que llegar a consensos, como se llegaba en el libro de los Hechos, que dice dice la Biblia que llegaban los ancianos, los apóstoles, junto con toda la iglesia, llegaban a consensos. Bueno, en un sistema jerárquico es muy fácil llegar al consenso. El pastor, o el hijo del pastor, o el líder de jóvenes son el que te va a decir lo que hay que hacer, lo que hay que hacer, fin. Listo, lo demás lo sujetamos. Pero cuando tenés que vivirlo de unos a otros, llegar al consenso realmente es un milagro. Y a mi entender, la vida de iglesia siempre tiene que ser un milagro, porque si no, si no es espiritual, no es milagroso, probablemente se está manejando por otros parámetros que pueden no ser espirituales. Y esto, insisto, no es solamente para los que salimos de la institución. Si estás adentro de una institución, te animo a que practiques la sujeción mutua, la edificación mutua, la exhortación mutua y buscar consensos con aquellos que caminan con vos, incluso dentro de una institución. Bueno, tremendo. Son creo que muchas cosas. De verdad me quedan un montón de cosas interesantes de este podcast. Ha sido una charla súper enriquecedora. Jonah, te quiero agradecer por tu tiempo, te quiero agradecer por exponer tus ideas de manera además tan clara y esto de verdad, o sea, todo lo que has dicho cae como anillo al dedo para el contenido que nosotros hacemos también y el mensaje que se trata de enviar desde este lado. Ya para despedirnos, no sé si quieras decir algunas palabras para las personas que van a escuchar o que escuchan este podcast o que nos ven. Sencillamente es que no nos cansemos de hacer el bien. Y esto parece muy fácil. Hay pasajes que yo a veces digo, no sé en qué pensaba el autor cuando escribió, por ejemplo, cuando Juan dice que tus mandamientos no me son gravosos, o cuando Pablo dice que el hombre interior se vivifica y el exterior se desgasta. Y yo digo, no sé de qué estaba viviendo Pablo, pero la verdad que yo no tengo ganas, a veces tengo ganas de decir, basta, hasta acá llegué. Pero realmente recordemos que el fruto del Espíritu en nosotros produce gozo, paciencia, amor, mansedumbre. Recordemos que Jesús nos dice que vayamos a Él aquellos que estamos cargados y cansados, pero que llevemos su yugo que es más liviano. Entonces, con todos estos ejemplos bíblicos que estoy diciendo, lo que quiero decir es, la carga de Cristo es una carga liviana, porque el Espíritu Santo simplemente nos capacita para poder llevarla. La vida de iglesia es humanamente desgastante, humanamente te rompe, tener que soportar al otro, tener que sujetarte, tener que practicar el perdón, la responsabilidad mutua, realmente es desgastante humanamente. Por eso es un milagro. Por eso la única manera de poder vivir la iglesia es bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo, que nos permite amar aquello que humanamente no amaríamos, que nos permite soportar aquello que humanamente no soportaríamos, que nos permite llevar la carga y poner la otra mejilla cuando humanamente no lo haríamos. Solamente cuando estamos en el Espíritu podemos vivir esto. Entonces, aquellos que quizás han sido lastimados por la institución o aquellos que están adentro de la institución y están muy felices adentro de la institución, pero que realmente quieren vivir la iglesia, simplemente es alentarlos a esto. La comunión de unos a otros no se negocia nunca. La práctica de la responsabilidad por la persona que tenés al lado, la verdadera iglesia, que son los 4, 5, los 10, los 20 que te rodean, no son los 100 o los 300 que están dentro del mismo templo, sino que son aquellos con los que compartís y con los que llevas la carga, que no te canses de hacerlo, que nos podamos amar lo suficiente y, pedido personal, cuando te encuentres con algún loquito como yo que te diga, che, yo soy hijo de Dios, me congrego junto con hermanos en mi casa, te animo a que antes de cerrarle la puerta o antes de decir, uy, rebelde, alerta, que lo ames y que te acerques. No todos los que lo viven en la casa realmente son hermanos, así como no todos los que están dentro de un templo son hermanos, esto ya lo sabemos todos, pero que la iglesia es mucho más amplia de lo que hemos aprendido, de lo que hemos entendido y de lo que vamos a conocer. La iglesia es tan grande a lo largo de los siglos, del tiempo y del espacio, que realmente si no fuese por la fe y por la obra del Espíritu Santo, no podríamos llegar a comprender nada de lo que significa ser la iglesia. La iglesia es un milagro, por eso hacemos lo que humanamente no haríamos, y entre esas cosas está que nos amemos y que mostremos a Cristo por cómo nos amamos. Juan capítulo 17.
Eso es lo que dejo como palabra. Y Juan, te agradezco muchísimo por la invitación, por darme un espacio para compartir de algo que no sé si te diste cuenta, pero me apasiona hablar de estos temas. No, claro que sí, y es por eso que quería tenerte, porque me encanta tener personas que les apasiona hablar de lo que hablan y de lo que saben, y realmente se nota que, bueno, tienes mucho que decir, y por eso quisiera que nos compartieras tus redes, donde te pueden seguir, si tienes Instagram, YouTube. Sí, sí. Bueno, mi Instagram, yo siempre aclaro lo mismo. Yo tengo un solo Instagram para mí, donde publico desde lo que hago cuando, como recién que me junté con unos amigos a tomar algo, como donde publico cuando hago alguna reflexión. Es arroba jonensedp, jonense dp, la letra D y la letra P. Y si no, en YouTube, que es donde suelo ser un poco más enfocado, arroba jonense, arroba jonense, se escribe con J. Y ahí también van a tener acceso a todo lo que estoy tratando de compartir con los demás. No niego que se me hace difícil a veces, es muy difícil porque hay mucha resistencia todavía, pero hay hermanos que también dan esperanza porque incluso no viviéndolo así, dicen, che, hay algo interesante en esto, me sirve, me suma, me edifica. Y ya con eso uno se consuela, así que ahí me pueden encontrar. Perfecto, excelente, muchas gracias, Jonah. Y bueno, con esto terminamos este episodio especial. Muchas gracias a todos los que escucharon y se quedaron hasta el final. Nos vemos en un próximo episodio. Esto fue Mito Cristiano.